Bienvenidos, estimados estudiantes de la clase de matemática. El tema triángulo rectángulo. Antes de ver lo que es el triángulo rectángulo, vamos a recordar que es un ángulo. Un ángulo puede ser definido como la parte de un plano determinado por dos rectas llamadas lados que tienen un mismo punto de origen llamado vértice. Aquí tenemos la figurita. Este es un ángulo. ¿Qué tipos de ángulos hay? El ángulo nulo, donde el desplazamiento de las dos líneas es cero, no se han movido las dos líneas. Es como que fuera una sola. Tengo el ángulo agudo, donde el ángulo este se va a mover entre 0 y 90 grados. Tengo el ángulo recto, donde este ángulo tiene exactamente 90 grados. Por eso se llama ángulo recto. Este ángulo es importante para lo que es el triángulo rectángulo. Tengo el ángulo obtuso. Este ángulo va a estar o va a moverse entre 90 y 180 grados. Tengo el ángulo llano, que tiene un valor de 180 grados. Es una línea horizontal. Y tengo el ángulo completo, que ha dado toda una vuelta. Si miramos el ángulo nulo, aquí no se desplazó, pero en el ángulo completo se desplazó toda la vuelta y regresó a su mismo punto. Por eso es un ángulo completo, una vuelta completa, ¿ya? Esos son los tipos de ángulos que tenemos. Vamos ahora con triángulos. Un triángulo es un polígono que resulta unir tres puntos con líneas rectas. Y mire, aquí tengo los puntos A, B y C. Si unimos esos tres puntos con líneas rectas, obtenemos un triángulo. Todo triángulo va a tener tres lados. Va a tener tres vértices. Estos puntitos vienen a ser los vértices, los puntos rojos. Y tiene tres ángulos. Aquí tengo unas aberturas, unos semicírculos. En el ángulo A está 1, en el ángulo B está 2 y en el ángulo C está 3. Es porque los tres ángulos son diferentes en este caso. Entonces, esas son las características de un triángulo. Habitualmente llamamos al lado A al lado que no forma parte del ángulo A. Lo mismo sucede, dice, con el lado B y el C, de los ángulos B y C. ¿Qué quiere decir eso? Mire, aquí tengo el ángulo A. El lado opuesto a este ángulo se va a llamar el lado A, que se lo pone con minúsculas. Aquí tengo el ángulo B. El lado opuesto será este lado B. Y aquí tengo el C, el que está opuesto o no forma parte de ese ángulo, es el lado C. De esa manera se puede nombrar los lados de un triángulo. Entonces, de esa manera se define un triángulo. Vamos a ver los tipos de triángulos. Según la medida de sus lados, tenemos tres tipos de triángulos. Triángulo equilátero. ¿Por qué se llama equilátero? Porque sus tres lados son iguales. Tengo un triángulo isósceles. ¿Por qué se llama isósceles? Porque dos de sus lados son iguales. Y tengo el triángulo escaleno, donde que todos sus lados son diferentes. Como usted puede notar, cuando yo tengo unas liñitas, mire, aquí pongo dos liñitas en cada lado y resulta que tienen ese mismo símbolo, significa que esos lados son iguales. Miren el triángulo isósceles. Estos dos lados son iguales, por eso le coloco estos dos símbolos que son parecidos. Pero miren el escaleno, aquí tienen una línea, dos líneas, tres líneas. Eso significa, por nomenclatura, que sus tres lados son diferentes. Los triángulos también pueden ser según la medida de los ángulos. Y tenemos el triángulo rectángulo. Se llama rectángulo porque tiene un ángulo recto. Y ese es el que vamos a estudiar o vamos a ver en esta clase. Tengo el triángulo acutángulo porque sus tres ángulos son agudos. Y tengo el triángulo obtuso, o también llamado obtusángulo, porque uno de sus lados son obtusos. Había dicho en la clasificación de los ángulos que el ángulo agudo es el que está entre 0 y 90 grados. Y el ángulo obtuso es el que está entre 90 y 180 grados. Es por eso que aquí solo un ángulo es el obtuso. Esa es la clasificación de los triángulos. Aquí hay una relación, mire, vamos a relacionar justamente los tres ángulos, los tres triángulos, según los ángulos,
con los tres triángulos según los lados. Acutángulo o oblicuángulo puede ser equilátero, puede ser isósceles, puede ser escaleno. Total, los ángulos internos son agudos. El rectángulo ya no puede ser equilátero, pero sí puede ser isósceles. Si usted ha manejado las escuadras, esta se parece a la escuadra de 45 grados. Si usted ha observado esas escuadras, tiene dos lados iguales y es rectángulo. Y el escaleno, donde que si usted ve nuevamente las escuadras que utilizan en la escuela o en el colegio, es la de 30 a 60 grados. Mire, entonces, el rectángulo puede ser isósceles y puede ser escaleno. Y el obtusángulo no puede ser equilátero, porque el hecho de que haya un ángulo obtuso ya no permite que sea todos sus ángulos iguales, pero sí puede ser isósceles y también puede ser escaleno. Entonces, esta es la relación que tengo entre los triángulos por sus lados y por sus ángulos. Vamos ahora sí con el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo se denomina así porque uno de sus ángulos mide 90 grados. Y aquí tengo, miren. Quiero que ustedes ya vayan familiarizándose con la nomenclatura. La diagonal o el lado más largo siempre se va a llamar hipotenusa y los otros lados que forman el ángulo de 90 grados en este caso se llaman catetos. ¿Qué propiedades tiene este triángulo? Que hay dos ángulos que son agudos. Aquí tengo dos ángulos agudos. Siempre la hipotenusa es el lado mayor de cualquiera de sus catetos. Siempre esta diagonal va a ser mayor. Y aquí viene, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esto es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. La hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Esa es la fórmula. Si nosotros colocamos de esta manera con letras, casi siempre la hipotenusa está representada con la C o a veces con la H. Y los catetos A y B. En base a eso, entonces el teorema de Pitágoras viene a ser C cuadrado, que viene a ser la hipotenusa al cuadrado, va a ser igual al cateto A elevado al cuadrado más el cateto B elevado al cuadrado. ¿Qué fórmulas vamos a utilizar? Y justamente aquí viene. Tengo cuando quiero calcular la hipotenusa y cuando quiero calcular alguno de sus catetos. Aquí está despejado. Si quiero despejar este cuadrado, tengo que sacar la raíz y es por eso que la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada del cateto A al cuadrado más del cateto B al cuadrado. Esto es cuando quiero sacar la hipotenusa. Es la suma. Pero si yo quiero sacar uno de sus catetos, cualquiera de los dos, sea el A o el B, mire lo que cambia. Aquí va a ser la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto. En cualquiera de los dos casos va a ser con el menos. La hipotenusa menos el cateto al cuadrado. Estas dos formulitas son las que vamos a utilizar, sea de la hipotenusa o sea de los catetos para los ejercicios que tenemos que hacer en la tarea. Comencemos con ejercicios ya de lo que es el teorema de Pitágoras. El ejercicio 1 dice, un caracol sale todos los días de su escondite y va a comer los brotes tiernos de un árbol. Para ello se desplaza por el suelo durante 8 minutos y luego, sin variar su velocidad, trepa durante 6 minutos del tronco. Pero un buen día se encuentra con que alguien ha colocado un tablón justo desde su guarida hasta la base de la copa del árbol. Y aquí está, mire el gráfico. La pregunta dice, ¿cuánto tardará el caracol si decide subir por el tablón y avanzar siempre imperdurable a la misma velocidad? ¿Ya? Entonces aquí tenemos ya un problema de lo que es el teorema de Pitágoras. Vamos a realizar aquí un triángulo. Mire, dice que en la mañana
Desde su guarida en la parte horizontal camina 8 minutos. Y luego dice que trepa 6 minutos. Hemos formado aquí un triángulo rectángulo. Mire, el piso con la altura del árbol está en forma perpendicular, por lo tanto es un triángulo rectángulo. Y lo que necesitamos es calcular la hipotenusa. ¿Ya? Porque dice que un buen día han puesto una tablita y decide el caracol ir por ahí y saber ahora cuánto se demora. Entonces, ¿qué datos tenemos? Si nosotros llamamos a este triangulito con las letras, el tablón será la C, los 8 minutos voy a ponerle como A y los 6 minutos será el B. Mire, ahí está ya la nomenclatura. Siempre la hipotenusa va a ser la C. Por lo tanto, ¿qué fórmula voy a ocupar? ¿Quién me dice la fórmula que yo voy a ocupar para calcular esa distancia que recorre el caracol? ¿Cómo quedaría C? ¿Es igual a qué? ¿Cuál sería la fórmula de Pitágoras? C es Cuadrada. igual No. Ya, la a la raíz raíz cuadrada cuadrada de A2 de más A B2. cuadrado, la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. ¿Ya? Eso es teorema de Pitágoras. Entonces, aquí si sacamos datos, resulta que A vale 8, B vale 6 y C es mi incógnita. Reemplacemos. Si reemplazamos, queda A 8 al cuadrado más B que vale 6 al cuadrado. ¿Cómo quedaría la hipotenusa? ¿Cuánto es 8 al cuadrado? ¿Quién me ayuda? 64. 64. 64. Recuerden que 8 al cuadrado no es 8 por 2, 16. Es 8 por 8, 2 veces el 8. Más 6 al cuadrado, ¿cuánto es? 66. 36, correcto. Sumando 64 más 36, ¿cuánto da? 100. 100, correctísimo. Y una vez que tengo esto, usted puede utilizar la calculadora. ¿Y la raíz cuadrada de 100 cuánto es? 10. 10. Entonces, el caracol se ha demorado 10 minutos en ir a comer, en este caso los brotes, si trepa por la tablita. Entonces, eso es teorema de Pitágoras. En este caso, calculamos la hipotenusa. Vamos a otro ejercicio donde vamos a calcular ahora la altura. El ejercicio dice, al atardecer, un árbol proyecta una sombra de 2 metros de longitud. Si la distancia de la parte más alta del árbol al extremo más lejano de la sombra es de 4 metros, ¿cuál es la altura del árbol? Y aquí, mire, aquí ya está la gráfica. Dice que la sombra mide 2 metros y desde la punta del árbol hasta el extremo de la sombra mide 4 metros. O sea, me da la hipotenusa y me da uno de sus catetos. ¿Qué es lo que tengo que calcular? En este caso es la altura del árbol, que es otro cateto. Entonces, si nosotros nuevamente en este ejercicio le colocamos a la hipotenusa como C, a estos 2 metros le voy a poner A y la altura le voy a poner como B, ¿qué es lo que voy a calcular? ¿Cateto o hipotenusa? ¿Quién me ayuda? Cateto. Cateto. Entonces, ¿cómo quedaría la fórmula del cateto? Raíz cuadrada, ¿cómo quedaba la fórmula ya despejada del cateto? Cuadrado y C al cuadrado. Ya, C cuadrado, ¿qué más? ¿Era más o menos? O sea, cuadrado. Menos el otro cateto, que en este caso es A cuadrado. Entonces, sacando los datos, resulta que la hipotenusa vale 4 metros, el un cateto A vale 2 metros y el cateto B viene a ser la incógnita. Reemplacemos. Quedaría aquí C cuadrado, que es 4 al cuadrado, menos 2 al cuadrado. El cateto B va a ser igual. 4 al cuadrado, ¿cuánto es? 6. 16. Menos 4. Menos 4. 2 al cuadrado es 4. ¿Cuánto queda la resta? 12. 12.
Y si alguien tiene calculadora, ¿cuánto da la raíz de 12? 3.46. Ya, 3,46 en este caso metros. Entonces la altura del árbol ha sido 3,46 metros. Aplicación del teorema de Pitágoras. Saco datos y reemplazo. Tengo las dos fórmulas si quiero sacar hipotenusa o si quiero sacar uno de los catetos. Vamos con la siguiente parte de la clase. Razones trigonométricas en triángulos rectángulos. Las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo son tres. El seno, el coseno, la tangente. ¿Ya? Esto solo se puede sacar en un triángulo rectángulo y se relaciona los lados de ese triángulo. Y mire, aquí voy a tener, mire, aquí tengo. Le puse con colores para que usted reconozca que la hipotenusa está con color morado, el cateto opuesto con color rojo y el cateto adyacente con color azul. La hipotenusa ya sabemos que es la recta que está en este caso inclinada o la más larga. Pero ¿cómo sabemos cuál es el cateto opuesto y cuál es el adyacente? En este caso se va a trabajar con el ángulo A. Como se va a trabajar con este ángulo A, entonces el cateto opuesto es el que no forma parte del ángulo. Por eso se llama opuesto, porque está opuesto al ángulo. Y el cateto adyacente es el que forma parte del ángulo. Con esta indicación, mire, ¿cómo se relaciona? El seno va a ser igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Eso quiere decir que va a ser A sobre. El coseno va a ser igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. B sobre C. Y la tangente relaciona los dos catetos. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Estas son asimismo fórmulas. Una vez que tenemos estas fórmulas, vamos a hacer el siguiente ejercicio que dice: determine las razones trigonométricas según el triángulo rectángulo. Y aquí tenemos el triángulo rectángulo. Mire, aquí tengo el triángulo rectángulo ABC. Resulta que la hipotenusa vale 10, el cateto A vale 6 y el cateto B vale 8. Quiero trabajar con el ángulo A. Una vez que yo sé que trabajo con el ángulo A, ¿quién me ayuda? ¿Cuál es la hipotenusa? ¿A, B o C? C. C, correcto. C es la hipotenusa. Nuevamente, ¿cuál será el cateto opuesto? ¿A o B? El B. Estamos trabajando con el ángulo A. El cateto opuesto es, como dice, opuesto a este ángulo. Entonces, ¿cuál es el cateto opuesto nuevamente? ¿A o B? A. Es el A. Por lo tanto, el cateto adyacente viene a ser B. Una vez que hemos reconocido esto, ahora sí vamos a formar las funciones trigonométricas. Y comencemos con el seno de A. El seno de ¿a qué es igual? Al opuesto. Al opuesto. ¿Cuánto vale el opuesto? 6. ¿Sobre qué? Sobre 10. Ya, sobre la Sobre hipotenusa y la hipotenusa 10. vale 10. Mire, ya está la función. Si puedo simplificar, simplifico. En este caso, la mitad 3, la mitad 5. Por lo tanto, el seno ha sido 3/5. Ya, vamos con el coseno de A. ¿A qué es igual el coseno según la fórmula? A cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? 8, dicen. 8, correcto. ¿Y 8. la hipotenusa? 10. 10. Si podemos, simplificamos y claro que vale simplificar. La mitad 4 y la mitad 5. Por lo tanto, esta función trigonométrica ha sido 4/5. Y para finalizar, ¿cuál será la tangente del ángulo A mismo? Dice que es opuesto sobre adyacente. ¿Cuánto vale el opuesto? 6. 6. 6, correcto. ¿Y cuánto vale el adyacente? 8. 8. 8. Listo, mire. Ahora simplifiquemos. ¿Y cómo simplificamos? En este caso sí hay como. La mitad 3 y la mitad Mitad, 4. mitad. Por lo tanto, la respuesta ha sido 3/4. Esto sería la clase de hoy, estimados estudiantes.